Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura, donde hacemos estudios más en profundidad para poder entender el panorama justamente de lo que está pasando en estos días. Y para eso revisitamos la historia, revisitamos otros periodos importantes que nos dan la claridad para poder entender lo que está pasando exactamente hoy en día en distintas partes del mundo. Hoy día vamos a ver el secuestro de los medios de comunicación por parte de los medios de izquierda, progresistas y radicales de izquierda, ya que lo que predican justamente, lo que tratan de hacer es una transformación radical de la sociedad. Por eso es justo y es menester llamarlos como deben llamarse. El espectro del comunismo, contrario a lo que mucha gente cree, no desapareció con la desintegración del Partido Comunista en Europa del Este. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo estos medios de comunicación, la mayoría de ellos, que mucha gente aún pensando en que vivimos en un mundo de fantasía, piensa que son medios capitalistas, medios de derecha, cuando es totalmente lo contrario. Los medios vemos que están secuestrados completamente por ideologías que han sido propagadas por las universidades de Europa y Estados Unidos y han llevado a polarizar, ¿cierto?, a los profesionales en una sola línea, en una línea completamente radical. Y eso es lo que vamos a ver hoy día justamente en este programa. ¿Qué es lo que pueden esperar de este programa? Es el adoctrinamiento masivo de los países comunistas, la infiltración comunista de los medios occidentales, la toma de los medios por el liberalismo y el progresismo, la industria del cine. Vamos a hablar un poco de la industria del cine, lo que es tan interesante. La televisión, la corrupción en cada hogar, los medios de comunicación, un campo de batalla clave en una guerra total. Y la conclusión, vamos a ver devolviendo la responsabilidad a los medios. He estado traduciendo este artículo y poniendo las cosas en contexto digo aquí para entregarles este programa. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca. La influencia de los medios de comunicación en la sociedad moderna es enorme y crece día a día. Se impregna en comunidades de todos los tamaños, desde lo local hasta lo global. Los medios de comunicación han evolucionado de periódicos y revistas a la radio, el cine y la televisión. Con el auge de las redes sociales, el contenido generado por los usuarios de Internet ha ampliado enormemente la velocidad y el alcance de la comunicación audiovisual. La gente confía en los medios para las últimas noticias y análisis. En un océano de información, los medios de comunicación influyen en qué información ven las personas y cómo la interpretan. Los medios de comunicación están en posición de influir en las primeras impresiones de las personas sobre un tema en particular y por lo tanto tienen considerables poderes de preparación psicológica. Para las élites sociales, particularmente los políticos, los medios de comunicación determinan el enfoque de la opinión pública y sirven como un faro de reunión para el público. Los temas que los medios cubren se convierten en asuntos de grave preocupación social. Los asuntos que no se reportan son ignorados y olvidados. Thomas Jefferson, padre de la Declaración de Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos, una vez resumió los deberes vitales que la prensa asume en la sociedad. No me correspondía decidir si deberíamos tener un gobierno sin periódicos o sin periódicos. Un gobierno no debería dudar ni un momento en preferir este último. Como la voz de la sociedad, los medios pueden ser la salvaguarda de la moralidad o un instrumento del mal. Su deber es informar la verdad de los principales eventos del mundo de manera justa, precisa y oportuna. Deben apoyar la justicia y condenar las malas acciones al tiempo que promueven la bondad. Su misión va más allá de los intereses privados de cualquier individuo, empresa o partido político. En los círculos de noticias occidentales, los medios de comunicación son los guardianes de la verdad y de los valores fundamentales de la sociedad. Goza del elevado estatus de el cuarto estado. Los periodistas son respetados por su experiencia y sacrificios. Joseph Pulitzer, editor de un periódico y fundador del premio Pulitzer, dijo: «Nuestra república y su prensa subirán o caerán juntas. Una prensa capaz, desinteresada, con espíritu público, con inteligencia entrenada, para saber el derecho y el coraje para hacerlo, puede preservar esa virtud pública sin la cual el gobierno popular es una farsa y una burla. Una prensa cínica, mercenaria, demagógica, producirá a tiempo un pueblo como base de sí mismo.
El poder para moldear el futuro de la República estará en manos de los periodistas de las generaciones futuras. Sin embargo, en medio de la decadencia moral de la humanidad, es difícil para los medios proteger su virtud y realizar sus tareas bajo la presión del poder y la tentación del dinero. En los países comunistas, los medios de comunicación están controlados por el Estado. Estos portavoces del régimen lavan el cerebro a las masas y actúan como cómplices de las políticas comunistas de terror y asesinato. En la sociedad occidental, los medios de comunicación se han infiltrado en gran medida por el pensamiento comunista, convirtiéndose en uno de los principales agentes del comunismo, de las tendencias antitradicionales, antimorales y demoníacas. Propaga las mentiras y el odio, agregando combustible a las llamas de la degeneración moral. Muchas entidades de medios han abandonado sus deberes de informar la verdad y proteger la conciencia moral de la sociedad. Es imperativo para nosotros despertar al estado en que se encuentran los medios de comunicación de hoy y devolver la responsabilidad a este campo. El adoctrinamiento masivo en los países comunistas. Desde el principio, los comunistas han visto a los medios como una herramienta de lavado de cerebro. En su escrito de 1847, la Liga Comunista, Marx y Engels pidieron a los miembros que tuvieran energía y celo revolucionarios en la propaganda. Marx y Engels a menudo usaban términos como campo de batalla del partido, portavoz del partido, centro político o herramienta para la opinión pública en sus artículos para expresar el carácter y las funciones deseadas de los medios. Lenin utilizó los medios de comunicación como una herramienta para promover, incitar y organizar la Revolución Rusa. Fundó los periódicos comunistas oficiales Iskra y Pravda para promover la propaganda revolucionaria y el activismo. Poco después de que el Partido Comunista Soviético tomó el poder, usó los medios de comunicación para el adoctrinamiento político interno. En el extranjero realizó propaganda para mejorar su imagen y exportar la revolución. El Partido Comunista Chino también considera los medios de comunicación como una herramienta de opinión pública para la dictadura y un portavoz del partido y el gobierno. El Partido Comunista Chino es muy consciente del hecho de que las armas y los corrales son en lo que se basan para tomar y consolidar el poder. Ya en el periodo de Yan'an, el secretario de Mao Zedong, Hu Qiamu, presentó el principio de lo primero es la naturaleza del partido y dice que el periódico del partido tiene que transmitir los puntos de vista y entendimientos del partido en todos sus artículos, todos los ensayos, todos los informes de noticias y todos los boletines informativos. Al establecer su dictadura, el Partido Comunista Chino impulsó un control estricto sobre los medios de comunicación, incluidos la televisión, la radio, los periódicos, las revistas y posteriormente el Internet. Los utiliza como herramienta para adoctrinar a los chinos con la ideología comunista, para reprimir a los disidentes, intimidar al público y ocultar o distorsionar la verdad. Los trabajadores de los medios de comunicación son expertos en autocensura, siempre conscientes de que un solo error puede dar como resultado un resultado miserable. La censura no solo se impregna en los canales de noticias oficiales, sino que en los blogs personales y en las comunidades en línea también son monitoreados y controlados por un vasto sistema de policía del Internet. Hay una frase china contemporánea que describe vívidamente el papel de los medios bajo la regla del Partido Comunista Chino. Soy el perro del partido, sentado junto a la puerta del partido. Morderé a quien sea que el partido me diga que muerda y muchas veces me lo dicen. Esto no es exagerado. Todo movimiento político comunista comienza con la opinión pública. Los medios difunden mentiras para incitar al odio que caen en cascada en la violencia y en el asesinato. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en este mecanismo mortal. Durante la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, el Partido Comunista Chino afirmó que los estudiantes eran matones violentos y usaron al ejército para reprimir el motín. Después de la masacre, afirmó que el ejército no disparó a nadie y que no hubo víctimas en Tiananmen. En 2001, al principio de la persecución de Falun Gong, el régimen organizó el llamado incidente de autoinmolación de Tiananmen para enmarcar la práctica espiritual y provocar odio contra Falun Gong en China y en todo el mundo. Los cuadros dirigentes en los comités de todos los niveles del Partido Comunista Chino dan gran importancia al trabajo de propaganda y al personal de campo suficiente para esta tarea. A fines del 2010, China tenía más de 1.3 millones de empleados trabajando en el aparato nacional de propaganda, incluidos unos 56.000 en los departamentos de propaganda a nivel provincial y del condado,
1.2 millones en las unidades locales de propaganda y 52.000 personas. En las unidades centrales de trabajo de propaganda, esta cifra no incluye una gran cantidad de personal que es el responsable de monitorear y manipular la información en línea, como la policía del Internet, los moderadores, los comentaristas controlados por el partido y otros empleados en diversas formas de poder de relaciones públicas. Los países gobernados por partidos comunistas, sin excepción, utilizan grandes cantidades de recursos para manipular los medios de comunicación. Años de operación han convertido a los medios comunistas estatales en un portavoz eficiente para sus amos totalitarios, utilizando todos los medios para engañar y envenenar a la gente. La infiltración comunista en los medios occidentales. El siglo pasado fue testigo de la gran confrontación entre el mundo libre y el campo comunista. Mientras tanto, el comunismo se ha infiltrado en las sociedades libres. Con este fin, infiltrarse y subvertir a los medios de comunicación en los países occidentales se ha convertido en uno de sus principales métodos. A la luz de la extraordinaria influencia de los medios de comunicación estadounidenses en todo el mundo, este capítulo se centra en los Estados Unidos para analizar el alcance del espectro comunista en los medios de comunicación. Después de que el régimen soviético tomó el poder en Rusia, intentó establecer su control sobre el discurso público en Occidente, despachando a sus agentes para infiltrarse en los medios de comunicación occidentales y atrayendo a simpatizantes comunistas locales. Utilizó a estas personas con gran efecto para elogiar a la Unión Soviética y ocultar la brutalidad del gobierno comunista. Los esfuerzos de propaganda soviéticos sacudieron a un gran número de occidentales, incluso influyendo en la política del gobierno para favorecer a la Unión Soviética. Ha salido a la luz que la KGB soviética utilizó a sus agentes en los Estados Unidos para trabajar directamente con las organizaciones de medios estadounidenses de prestigio. Entre ellos se encuentran Whittaker Chambers y John Scott, empleados como editores del New York Times, Richard Lauterbach y Stephen Laird de la revista Time y otros. Usaron sus posiciones para mezclarse con políticos, celebridades y jefes de Estado. Además de reunir una amplia gama de inteligencia, también influyeron en las decisiones de alto nivel relacionadas con cuestiones públicas, económicas, diplomáticas, de guerra y mucho más. El corresponsal del New York Times en Moscú, Walter Duranty, cubrió ampliamente la Unión Soviética y ganó el premio Pulitzer de 1932 por 13 informes serializados en ese país. Sin embargo, el ex comunista estadounidense Jay Lovestone y el destacado periodista Joseph Alsop creen que Duranty actuó como espía de la policía secreta soviética. Durante la hambruna de 1932 a 1933 que devastó Ucrania y otras regiones de la Unión Soviética, Duranty negó que incluso existiera la hambruna y mucho menos que millones de personas murieran de hambre. Afirmó que todo informe del que la Unión Soviética tiene hambre hoy en día es una propaganda exagerada o maliciosa. Al describir las consecuencias de los informes falsos de Duranty, Robert Conquest, el famoso historiador británico y erudito autoritario de la historia de la Unión Soviética, escribió en su clásico libro La cosecha del dolor, la colectivización soviética y la hambruna del terrorismo. Como el periodista más famoso en el periódico más famoso del mundo, en ese momento la negación de la gran hambruna por parte de Durant era considerada como una verdad. No solo engañó a los lectores del New York Times, sino que debido al prestigio del periódico, también influyó en las opiniones de innumerables personas sobre Stalin y el régimen soviético. Su influencia sin duda afectó al recién elegido presidente Roosevelt en su reconocimiento del régimen comunista soviético. Hollywood, con ideas y hogar de la industria cinematográfica estadounidense, también se infiltró en ideas comunistas e izquierdistas e incluso fue sede de una rama del Partido Comunista. Después de que Willy Monsenberg, comunista alemán y miembro de la Tercera Internacional, ingresara a los Estados Unidos, comenzó a implementar los conceptos de desarrollo y producción cinematográfica de Lenin, utilizando la película como herramienta de propaganda. Atrajo a los estadounidenses a viajar a la Unión Soviética para estudiar cine y ayudó a los aprendices a ingresar a la industria cinematográfica. Fue él quien creó la organización de la rama del Partido Comunista en Hollywood. Paso a paso, la influencia de la Unión Soviética comenzó a ceder. Muchos cineastas de la época idolizaron a los soviéticos y estos sentimientos solo crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron brevemente contra la Alemania nazi. Un famoso dramaturgo afirmó que la invasión alemana de la Unión Soviética fue un ataque a nuestra patria.
En la película de 1943, Misión a Moscú, se declaró públicamente que no hay una diferencia fundamental entre la Unión Soviética y el tradicional Estados Unidos. Además de la Unión Soviética, el régimen comunista chino también se ha beneficiado enormemente de los medios y periodistas de izquierda en el mundo libre. Entre ellos destacan los periodistas estadounidenses de izquierda Edgar Snow, Agnes Smedley y Anna Louise Strong. La estrella roja sobre China de Edgar Snow pintó una imagen brillante de Mao Zedong y otros líderes del Partido Comunista Chino mientras ocultaba sus crímenes y la naturaleza malvada del comunismo a los lectores occidentales. Mao dijo: Snow es la primera persona en despejar el camino para las relaciones de amistad necesarias para establecer un frente unido. Agnes Smedley escribió muchos artículos y libros halagando al Partido Comunista Chino y su liderazgo. Hay pruebas sólidas de los archivos soviéticos que sugieren que ella era un agente que había trabajado para fomentar la revolución armada en India y recopilar información de inteligencia para los soviéticos. Anna Louise Strong también fue una admiradora del movimiento comunista chino. El Partido Comunista ha reconocido a estos 3 estadounidenses mediante la emisión de sellos postales en honor a su servicio meritorio. El sesgo de la izquierda entre los profesionales de los medios. La mayoría de los estadounidenses se muestran escépticos acerca de la precisión de los informes de noticias de los medios. Las encuestas han demostrado que el 47% de las personas sienten que los medios de comunicación son de tendencia liberal. En comparación, solo el 17% pensaba que existía un sesgo conservador. Entonces surge una pregunta: dado que la industria de las noticias es un campo tan competitivo, ¿cómo podría existir un sesgo tan uniforme? Si bien los reporteros y editores tienen sus propios puntos de vista políticos y sociales, esto no debe reflejarse en sus informes. Como la subjetividad y la neutralidad son principios fundamentales de la ética del periodismo, las noticias no deben estar basadas en opiniones personales. Según los principios normales de mercado, si hay sesgo debería compensarse con la aparición de nuevos competidores más neutrales. La realidad es mucho más complicada. En el libro Giro a la izquierda del científico y político estadounidense Tim Grosclose, cómo el sesgo de los medios liberales distorsiona la mente estadounidense y utiliza métodos científicos rigurosos para analizar sus tendencias políticas desde los principales medios estadounidenses. Sus hallazgos revelaron que las inclinaciones políticas de los medios de comunicación estadounidenses tienden en promedio hacia el liberalismo y el progresismo, muy a la izquierda del típico ciudadano con derecho a voto. Los medios de comunicación principales están aún más lejos de este promedio. El libro explica que la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación son liberales, que objetivamente hablando presionan a los tradicionalistas en el campo. El pequeño número de conservadores que trabajan en las empresas de medios liberales son vistos como levemente malvados o infrahumanos, según Grosclose. Incluso si no se les quita el empleo, no se atreven a expresar públicamente sus puntos de vista políticos y mucho menos a promover puntos de vista conservadores en la prensa o en la televisión. El sesgo de la izquierda desalienta a los estudiantes con puntos de vista conservadores de elegir el periodismo como su especialidad o conseguir un trabajo en los medios de comunicación después de la graduación. La comunidad de profesionales de los medios excluye las opiniones que no se alinean con su sesgo liberal, formando así cámaras de eco políticas. Los individuos de esta comunidad se ven a sí mismos como la élite compasiva e inteligente a la vanguardia del desarrollo social, mientras que miran a los ciudadanos comunes como plebeyos obstinados. Pero los principales medios de comunicación no representan necesariamente las opiniones de la corriente social. La encuesta de Gallup en 2016 lo verificó. Según la encuesta, el 36% de los ciudadanos estadounidenses son conservadores, mientras que los liberales suman poco más del 25%. Es decir, si los medios de comunicación reflejaran con precisión los puntos de vista de la mayoría de los ciudadanos, entonces los medios en general no serían inclinados hacia la izquierda. La tendencia izquierdista de los medios no es evidentemente el resultado de la voluntad popular, más bien se trata del impulso tras bambalinas de una agenda política destinada a trasladar todo el grupo demográfico a la izquierda política. Esto también se aplica en la encuesta anterior. Los ciudadanos en general están cambiando sus puntos de vista para ser más liberales y progresistas. La brecha entre conservadores y liberales en 1996
fue del 22%, en 2014 fue del 14% y en 2016 fue del 11%. La proporción de conservadores se ha mantenido estable, pero muchos en el medio se han convertido a la izquierda. Los medios de comunicación principales tienen un papel innegable en esta transformación demográfica que a su vez sostiene el sesgo ideológico de los medios. También hay algunos problemas al mirar las afiliaciones partidistas de los profesionales de los medios. En Estados Unidos, los demócratas están asociados con la izquierda, mientras que los republicanos tienden a inclinarse hacia la derecha. Según una encuesta realizada en 2014 por The Washington Post, el 28,1% del personal de los medios de comunicación en los Estados Unidos eran demócratas, en comparación con solo el 7,1% que se reportaban a sí mismos como republicanos. La mayoría de las personas que trabajan en los principales periódicos y estaciones de televisión son izquierdistas, ya sean propietarios de estas organizaciones o reporteros o comentaristas. Su parcialidad es obvia. En la campaña electoral de los Estados Unidos de 2016, 57 de los 100 periódicos más grandes de la nación, haciendo una circulación combinada de 13 millones, respaldaron abiertamente al candidato demócrata. Solo 2 de los 100 principales, con una circulación de 300.000 ejemplares entre ellos, apoyaron al candidato republicano. ¿Por qué los medios de comunicación se inclinan tanto hacia la izquierda? En la década de 1960, el país estaba fuertemente influenciado por la ideología comunista, con movimientos sociales de izquierdas radicales que tomaron a Estados Unidos por asalto. Los estudiantes radicales de ese periodo ingresaron posteriormente a los medios de comunicación, la comunidad académica, la sociedad de clase alta, las agencias gubernamentales y la escena artística, estableciendo así el control sobre el discurso público. La mayoría de los profesores universitarios son izquierdistas. Los departamentos de periodismo y literatura están llenos de ideología de izquierda. Han puesto bajo su influencia a generaciones de graduados. Los trabajadores de los medios no reciben salarios altos, sino que confían en su sentido idealista de propósito para perseverar en el campo. Este idealismo se ha convertido en la herramienta para transformar los medios de comunicación en una base de operaciones de izquierda. Junto con los medios de comunicación, la industria del cine también está bajo asedio. Hollywood se ha convertido en un bastión de la propaganda de izquierda. Utilizando técnicas sofisticadas de producción y narrativa, los productores de izquierda promueven las ideologías de izquierda que han llegado a todo el mundo. El tema principal de las películas de Hollywood, por lo general, parece ser calumniar al capitalismo y enfatizar el conflicto de clases, mientras que elogia el comportamiento inmoral o el sentimiento antiamericano. El autor Ben Shapiro entrevistó a muchas estrellas de cine y productores en Hollywood y escribió un libro titulado Primetime Propaganda, la verdadera historia de Hollywood, de cómo la izquierda se apoderó de su televisor. Según Shapiro, un famoso productor dijo que esta profesión, el liberalismo, es 100% dominante y que cualquiera que niegue esto está bromeando o no dice la verdad. Cuando se le preguntó si por tener un punto de vista político diferente podría obstaculizar la búsqueda de una persona en la industria del cine, respondió absolutamente. Un famoso productor admitió abiertamente que Hollywood ha estado vendiendo puntos de vista políticos liberales a través de sus programas. En este momento no hay una perspectiva, y es una perspectiva muy progresista. El productor de una serie de televisión sobre la policía criminal admitió que intencionalmente muestra a más blancos como criminales porque no quería contribuir a los estereotipos negativos. Shapiro argumenta que el nepotismo en Hollywood es más ideológico que familiar. Los amigos contratan a amigos con los mismos puntos de vista ideológicos. La apertura con que la multitud de Hollywood admite su discriminación anticonservadora dentro de la industria es impactante. Quienes hablan de tolerancia y diversidad no tienen tolerancia cuando se trata de respetar la diversidad de la ideología. La toma de los medios por el liberalismo y el progresismo. Walter Williams, fundador de la educación periodística y de la primera escuela de periodismo del mundo en la Universidad de Missouri, creó el credo de los periodistas en 1914. Definió el periodismo como una profesión independiente que respeta a Dios y honra a la humanidad. Los periodistas no deben sentirse conmovidos por el orgullo de opinión o la codicia de poder. Deben prestar atención a los detalles y ejercer el autocontrol, la paciencia, la intrepidez y el respeto constante por sus lectores. Después de la década de 1960, sin embargo, el progresismo se hizo frecuente. La defensa sustituyó a la objetividad,
el liberalismo y el progresismo sustituyeron a la imparcialidad. En el libro La élite de la media, el autor Samuel Robert Lichter escribió que los reporteros tienden a agregar sus propias opiniones y antecedentes educativos a sus informes sobre temas controvertidos. La mayoría de las personas en la sala de redacción son liberales, lo que ha cambiado las noticias a favor de la política liberal. En su investigación sobre la evolución de 200 años del periodismo estadounidense, Jim A. Kuipers concluyó que los medios de comunicación hoy en día son liberales y progresistas, tanto en su estructura como en sus informes. Citó a un editor liberal de un importante periódico diciendo: «Muy a menudo usamos el liberalismo en nuestras mangas. No toleraremos otros estilos de vida y puntos de vista. No dudamos en decir que si quieres trabajar aquí, debes ser el mismo que nosotros y debes ser liberal y progresista». En otro trabajo, este mismo autor descubrió que los principales medios de comunicación se inclinan mucho más hacia el liberalismo en el informe de problemas como la raza, la reforma de beneficios, la protección ambiental y el control de armas, entre otros. Los medios izquierdistas establecieron su dominio en la ecología de la política estadounidense, proliferando su agenda ideológica para cubrir las noticias. En un artículo del comentario publicado por The Wall Street Journal en 2001, el ex reportero de la CBS, Bernard Goldberg, escribió: «Los principales presentadores de noticias estaban tan predispuestos que ni siquiera saben qué es el sesgo liberal». La mayoría de las personas en las sociedades de alta confianza de Occidente tienen pocas dudas sobre la veracidad de las noticias creadas y transmitidas por los principales medios de comunicación. Muchos dan por sentado que los informes se escriben de manera objetiva y exhaustiva y que lo que se cita es un análisis experto serio basado en información de fuentes confiables. Los medios izquierdistas hacen uso de la confianza de sus consumidores para inculcarlos con su cosmovisión ideológica. Si bien las noticias falsas se difunden hoy, este es un fenómeno bastante inusual. Las sociedades libres de Occidente han enfatizado tradicionalmente la necesidad de medios de comunicación veraces, objetivos y justos. Por lo tanto, los medios de comunicación de izquierda generalmente no difunden noticias falsas para engañar al público abiertamente. Sus métodos son más sutiles y elaborados, como se describe a continuación. Cobertura selectiva. Cada día decenas de miles de eventos de interés periodístico ocurren en todo el mundo, pero ¿qué eventos reciben atención o se desvanecen silenciosamente de la atención pública? Están casi completamente determinados por lo que los medios deciden cubrir. Los medios contemporáneos ejercen un gran poder debido a la considerable influencia de la izquierda entre muchas organizaciones y personal de medios. Muchas ideas progresistas, como la llamada justicia social, la igualdad y el feminismo, se han convertido en la corriente principal, mientras que los delitos del comunismo han sido blanqueados. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, dijo una vez: «La izquierda académica y sus medios de comunicación y los acólitos de Hollywood se niegan a enfrentar el horroroso historial de la infinita inhumanidad del marxismo». La cobertura selectiva se puede dividir en tres categorías. Primero, los eventos se seleccionan solo o principalmente por su utilidad para ayudar a los lectores a aceptar la postura ideológica de la izquierda. Segundo, en lugar de informar exhaustivamente sobre el contexto del evento, solo informan los aspectos que apoyan el punto de vista izquierdista. Por último, los medios de comunicación tienden a dar mayor voz a aquellos que se inclinan hacia la izquierda o cuyas declaraciones están de acuerdo con la izquierda, mientras que otras organizaciones e individuos están marginados. En el libro Medida del sesgo mediático, Tim Grosclose escribió: «Por cada pecado de comisión, creemos que hay cientos y tal vez miles de pecados de omisión, casos en los que el periodista eligió hechos o historias para mostrar solo un lado de la visión política». Configuración de la agenda. En la década de 1960, los investigadores de los medios de comunicación idearon la teoría influyente de que la función de los medios es determinar qué temas son adecuados para la discusión. Bernard Cohn lo expresó bien: «La prensa puede no tener éxito la mayor parte del tiempo en decirle a la gente qué pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores qué pensar». Es decir, la prensa puede determinar la importancia de los eventos por la cantidad de informes e informes de seguimiento que recibe un evento, mientras las cuestiones de igual importancia o más importantes se pueden tratar de manera más resumida o en absoluto.
El tema de los derechos de las personas transgénero, aunque se refiere solo a una porción muy pequeña de la población, se ha convertido en un punto central de discusión y es un ejemplo de cómo los medios de comunicación establecen la agenda con éxito. Además, el calentamiento global, que se convierte en un tema importante en el discurso público, es el resultado de una conspiración a largo plazo entre los medios de comunicación y otras fuerzas políticas. Vamos a ver ahora otra de las técnicas, el enmarcado. Hay muchos temas que son demasiado grandes para ignorarlos. Los medios de comunicación utilizan el método de encuadre para establecer la narrativa. El movimiento de liberación sexual y el bienestar estatal de la década de 1960 dieron como resultado la desintegración de la familia, empeoraron la pobreza y aumentaron la delincuencia. Sin embargo, los izquierdistas utilizan los medios de comunicación y Hollywood para representar una imagen de la madre soltera fuerte e independiente, ocultando los problemas sociales reales detrás de ese fenómeno. Algunos critican la supremacía blanca y atribuyen la pobre situación financiera y social de las minorías a la discriminación sistemática. La prevalencia de tales narrativas es en gran parte el resultado de la colusión entre los medios de comunicación y ciertas fuerzas políticas. El método de enmascarar se ve principalmente en el fenómeno de las historias que preceden a los hechos. En los informes objetivos, el escritor resume los hechos en una historia, pero los reporteros y editores a menudo tienen opiniones prejuiciosas sobre un tema y cuando crean informes dan un mensaje a los hechos para que se ajusten a la historia que valida sus propios prejuicios. El uso de la corrección política para hacer valer la autocensura. La corrección política impregna los medios de comunicación. Ya sea que estén escritas en la guía de estilo o dejadas implícitas, muchos medios de comunicación tienen políticas de corrección política que afectan lo que puede o no puede informarse y cómo se debe informar. Debido a la legislación sobre delitos de odio, en algunos países europeos, muchos medios de comunicación locales no se atreven a informar sobre los delitos cometidos por inmigrantes, a pesar de que dichos delitos se han convertido en un problema social grave y amenazan la seguridad nacional en esos países. Las organizaciones de medios estadounidenses también se autocensuran cuando se trata de denunciar delitos, a menudo omitiendo el estatus migratorio de los perpetradores. Etiquetado de fuentes conservadoras para neutralizar la influencia. Para crear la impresión de informes equilibrados, los medios liberales no tienen más remedio que informar sobre las opiniones de los conservadores o los think tanks conservadores, pero los medios normalmente usan etiquetas como conservador a la derecha religiosa, extrema derecha, al citar estas fuentes, lo que implica sutilmente que sus opiniones tienen prejuicios o no son confiables por el simple hecho de que son conservadores. Al citar liberales o think tanks liberales, los medios usualmente usan títulos neutrales como erudito o experto, lo que sugiere que estas opiniones son imparciales, objetivas, racionales y confiables. Creando un léxico de corrección política. Los medios occidentales, junto con los grupos políticos de izquierda y la academia, han creado un vasto sistema de lenguaje políticamente correcto. Los medios de comunicación lo han aplicado con tanta frecuencia que el lenguaje se ha arraigado profundamente en la conciencia pública, influyendo en el público a un nivel subliminal. Una vez que los medios de comunicación validan una opinión de izquierda, se manifiestan todos los aspectos de una sociedad. Un informe de octubre del 2008 de New York Times titulado "Los puntos de vista liberales dominan las luces" comienza con la siguiente frase: durante esta temporada electoral, los asistentes al teatro en Nueva York pueden ver una docena de representaciones abiertamente políticas sobre la corrupción en Irak, Washington, el feminismo o la inmigración. Lo que no verán es cualquiera con una perspectiva conservadora. Los colores políticos de los medios también se reflejan en su cobertura del proceso democrático. Los candidatos liberales son reportados positivamente, mientras que los candidatos que defienden puntos de vista tradicionales reciben más críticas. Tales informes y análisis de expertos tienen una gran influencia sobre la población votante. Gross Close descubrió que el 93% de los reporteros en Washington, D.C. votaron por los demócratas, solo el 7% votó por los republicanos. Según el cálculo de Gross Close, el sesgo de los medios de comunicación ayuda a los candidatos demócratas en un alrededor de 8 a 10 puntos porcentuales en una elección típica. Por ejemplo, si ese sesgo de los medios no existiera, John McCain habría derrotado a Barack Obama
del 56% al 42%, en lugar de perder del 53 al 43%. La industria del cine vanguardia contra la tradición. Hollywood tiene una tremenda influencia en todo el mundo. Aunque las películas estadounidenses representan menos del 10% de las películas producidas a nivel mundial, las películas de Hollywood reciben el 70% de las proyecciones de cine globales. No se puede negar que las películas de Hollywood dominan la industria cinematográfica internacional. Como un símbolo internacional de la cultura estadounidense, Hollywood ha servido para transmitir y amplificar los valores estadounidenses en todo el mundo, pero se ha convertido en un instrumento para exponer a toda la humanidad a valores distorsionados y antiprofesionales. Hoy en día es difícil para la mayoría de los estadounidenses imaginar que las familias en los años 1930 y 1940 no tenían que preocuparse por la influencia negativa de las películas en los niños, pero la industria del cine en ese momento seguía estrictas normas morales. En 1934, con el fuerte respaldo de las iglesias, la industria del cine introdujo el código para gobernar la creación de conversaciones sincronizadas y silenciosas, también conocidos como el Código Hays. Su primer principio fue que no se debe producir ninguna imagen que disminuya los estándares morales de quienes las ven. Nunca se debe hacer que la audiencia simpatice con el crimen, el mal o el pecado. El principio del Código Hays sobre el sexo era defender la santidad de la familia y el matrimonio. Las películas no deben inferir que las formas bajas de relaciones sexuales son normas aceptables. El adulterio, aunque a veces es necesario como material de la trama, no debe justificarse, representarse de manera atractiva ni tratarse de manera explícita. Desde la década de 1950, sin embargo, la liberación sexual ha causado un choque cultural y moral. El auge de la televisión en el hogar estadounidense fomentó una enorme presión en el mercado y la rivalidad entre los productores de cine. Hollywood ignoró cada vez más el Código Hays y no logró imponer la autodisciplina. Por ejemplo, Lolita, la famosa película de 1962, adaptada de la novela del mismo título, describió la relación adúltera entre un hombre y su hijastra menor de edad. Lolita ganó un premio de la Academia y un Globo de Oro, y aunque la película recibió críticas tanto positivas como negativas en ese momento, hoy Lolita tiene un índice de aprobación del 93% entre sus 41 reseñas sobre el agregador de revistas de televisión estadounidense Rotten Tomatoes. Esto refleja el cambio radical en la moralidad social que ha ocurrido en los últimos tiempos. Los movimientos de contracultura a fines de la década de 1960 marcaron el colapso de la moral tradicional y el orden de las producciones de Hollywood. Varias películas icónicas que representan temas de rebelión reflejan un dominio maligno y creciente de la industria cinematográfica estadounidense. Como ya hemos afirmado repetidamente, una táctica clave del comunismo es lanzar el comportamiento criminal bajo una luz noble o justa. Bonnie y Clyde es una película criminal de 1967 basada en la historia real de los ladrones epónimos de la Gran Depresión. Durante la Gran Depresión, muchas familias se quedaron sin hogar después de que sus casas fueron embargadas por los bancos. Los protagonistas de la película expresan una ira justa ante este fenómeno y se los describe como luchando contra la injusticia social cuando cometen robos a bancos y asesinatos. La película, que representa alguna de las primeras representaciones de violencia gráfica de Hollywood, sugiere una narrativa subyacente de la justicia al estilo de Robin Hood para estos delitos. La pareja criminal fue representada por un hombre guapo y una mujer hermosa, retratándolos con un sentido inherente de la justicia. La policía, por su parte, fue elegida como invictos incompetentes en lugar de protectores de la ley y el orden. Al final, las muertes de Bonnie y Clyde, cuando fueron víctimas de un plan policial, tuvieron un profundo impacto en las audiencias de los adolescentes. Los dos fueron embellecidos como mártires, como si se hubieran sacrificado por una gran causa. Los temas del crimen y la violencia representados en la película conmocionaron a la corriente principal de la sociedad estadounidense, pero encontraron una gran resonancia entre los estudiantes rebeldes. El actor y actriz que interpretó a Bonnie y Clyde apareció en la portada de la revista Time. Los jóvenes comenzaron a copiar su estilo de vestimenta, habla y desprecio por la tradición y la costumbre. Incluso intentaron emular el modo de desaparición de las parejas. Un líder radical de una organización estudiantil escribió un artículo comparando a Bonnie y Clyde con supuestos héroes como el líder guerrillero cubano Che Guevara y Nguyen Van Troy, un terrorista del Vietcong.
Una organización estudiantil radical afirmó: no somos potenciales Bonnies y Clydes, somos Bonnie y Clyde. Además de embellecer el crimen, Bonnie y Clyde presentó un nivel sin precedentes de violencia y sexualidad. Sin embargo, la película aún recibió el reconocimiento de la crítica, fue nominada 10 veces en las nominaciones al Oscar y ganó 2 veces. Hollywood se había desviado de sus principios tradicionales. La película El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman, publicada a fines de 1967, reflejó la ansiedad interna y los conflictos de los estudiantes universitarios en el período. La película muestra a un graduado universitario solitario en una encrucijada de la vida. Los valores tradicionales de la generación de su padre se presentan como aburridos e hipócritas. En lugar de ingresar a la sociedad estadounidense principal, acepta los avances de una mujer mayor casada y también se enamora de su hija, que descubre el asunto. En la ceremonia de boda de la hija y otro joven, el protagonista llega a la iglesia y él y la joven se fugan. El graduado contó con un revoltijo de rebelión adolescente, libido incontrolada, incesto y otros temas que reflejan el entorno confuso y antitradicional de la juventud rebelde. La película tuvo un gran éxito extraordinario, generando altas ventas de taquilla inmediatamente y durante los años siguientes. Con 7 nominaciones al Oscar y una victoria, El Graduado ganó reconocimiento en todo Hollywood. Películas como Bonnie y Clyde y El Graduado incitaron la era del nuevo Hollywood. A fines de 1968, el código Hays fue reemplazado por el moderno sistema de clasificación de películas, es decir, se podían proyectar películas con todo tipo de contenido, siempre y cuando se etiqueten con una calificación. Esto aflojó considerablemente la autodisciplina moral de la industria del entretenimiento y empañó los estándares de lo correcto y lo incorrecto. De esta manera, los artistas y el personal de los medios de comunicación separaron la moralidad de sus creaciones, dando rienda suelta al contenido maligno. El entretenimiento degenerado enganchó a las audiencias con una estimulación barata, emocionante y fácilmente disponible. Mientras tanto, los productores se rindieron ante su codicia al recibir enormes ganancias comerciales. Las películas es un medio especial con el poder de crear atmósferas atractivas y personalidades realistas y de llevar al público al punto de vista del director. Las películas exitosas pueden sumergir tanto a sus audiencias en el mundo cinematográfico que casi nada puede hacerlas volver a la realidad. Juegan un papel enorme en la formación de los sentimientos y la cosmovisión de sus audiencias y en manos de los malhechores para que las personas rompan con la tradición. Un ya conocido productor de cine dijo una vez: los documentales convierten lo ya convertido. Las películas ficticias convierten a los no convertidos. En otras palabras, los documentales refuerzan los valores de los espectadores ya tienen, mientras que las películas ficticias utilizan historias fascinantes para preparar a sus audiencias involuntarias con un nuevo conjunto de valores. El productor y líder masculino de Bonnie y Clyde es un partidario del socialismo. Su drama histórico de 1981, Reds, le valió premios Oscar y Globos de Oro. En el apogeo de la Guerra Fría, los rojos cambiaron el estereotipo de un comunista radical en una persona amigable y despreocupada. En otra de sus películas nominadas al Oscar, Bulworth representó a un candidato presidencial socialista. A través de su interpretación, las audiencias recibieron la sugerencia de que la clase, no la raza, es el tema central de la política estadounidense. Esta película fue un éxito tal que muchos lo instaron a postularse para presidente de los Estados Unidos. Muchas películas tuvieron un impacto inmediato. Cuando Bonnie y Clyde llegó al fin durante su debut, se gritaron insultos a la policía desde las filas de atrás. Después de la introducción del sistema de clasificación, la primera película con clasificación R, Easy Rider, se convirtió en un éxito instantáneo y contribuyó a la popularidad del abuso de drogas. La película sigue las aventuras de 2 motociclistas hippies de pelo largo que consumen cocaína mientras se complacen con la música rock. Las drogas alucinantes, las comunidades hippies y los burdeles. Se utilizaron drogas reales durante la producción de la película. Su estilo de vida de indulgencia antisocial libre de valores convencionales se convirtió en el sueño de numerosos jóvenes y convirtió a las drogas en un símbolo de la contracultura. El director admitió: el problema de la cocaína en Estados Unidos se debe realmente a mí. No había cocaína antes de Easy Rider en la calle. Después de Easy Rider estaba por todas partes.
Desde la introducción del sistema de clasificación de películas, Hollywood comenzó a producir películas en masa que arrojan un brillo positivo en conductas degeneradas como la promiscuidad sexual, la violencia, las drogas ilícitas y el crimen organizado. Un estudio de investigación mostró que las películas con clasificación R tomaron hasta el 58% de las películas de Hollywood producidas entre 1968 y 2005. El académico estadounidense Victor Klein hizo un análisis de 37 películas que mostraron en Salt Lake City en la década de 1970. Descubrió que el 58% de las películas presentaban deshonestidad de manera heroica o justificada por el héroe debido a las circunstancias y que el 38% de las películas presentaba la actividad criminal como algo que vale la pena o como un pasatiempo exitoso y emocionante sin consecuencias negativas. En el 59% de las películas, los héroes mataron a una o más personas. 72% de las heroínas fueron presentadas como sexualmente promiscuas hasta cierto punto. De hecho, solo una película sugirió relaciones sexuales normales entre un hombre y una mujer legalmente casadas entre sí. En solo el 22% de las películas, algunas de las principales figuras que se vieron involucradas en lo que podría denominarse matrimonios saludables y razonablemente satisfactorios. Un argumento común contra la crítica de la violencia y la sexualidad en las películas es que tales cosas existen en la vida real y que las películas solo reflejan la naturaleza de la realidad en lugar de tener un impacto negativo. Pero a partir de las cifras anteriores, esto es demostrablemente falso. Además, numerosas películas producidas por los izquierdistas de Hollywood reflejan naturalmente sus valores y a su vez han cambiado los valores de la sociedad. Según el crítico de cine y ex guionista de Hollywood, Michael Medved, los revolucionarios sociales de mentalidad liberal de Hollywood moldean los valores de la sociedad al agredir la legitimidad de la familia, promover la perversión sexual y glorificar la fealdad. Otros sostienen que la profusión de contenido moralmente degenerado en la industria del cine está meramente impulsada por las fuerzas del mercado. Pero cualquiera que sean los medios, los objetivos diabólicos se están logrando con un efecto aterrador. La velocidad y la potencia con que la industria cinematográfica se ha utilizado para acabar con la moral pública es asombrosa. Algunas películas leonizan bestias o monstruos, aquellos que representan al hombre transformándose en bestias o incluso bestialidad son aprobados y elogiados por la corriente principal de Hollywood. Este es el reflejo de la vida real, de cómo el maligno ha puesto al mundo bajo su dominio. La humanidad ha llegado a abrazar a los monstruos. Estas películas contra la tradición investigan y reflexionan sobre temas sociales con una complejidad superficial, pero en realidad son excusas para crear un entorno complejo y vivido en el que sumergir a la audiencia. Un ambiente estudiado cuidadosamente permite a la audiencia pensar que los estándares morales son circunstanciales. Los actos feos que la sociedad convencional desaprueba siempre pueden ser racionalizados de alguna manera, recibir un trato comprensivo o incluso hacerlos parecer positivos. El mensaje final, implementado en los cerebros de la audiencia, es que no hay una clara división entre lo correcto y lo incorrecto, o lo bueno y lo malo, que las tradiciones son aburridas y supresivas y que la moral es relativa. Vamos a pasar ahora al tema de la televisión, la corrupción en cada hogar. La televisión se ha convertido en una parte ubicua de la vida cotidiana. La frecuente visualización de la televisión cambia la visión del mundo de las personas sin que se den cuenta. La investigación realizada por el Centro de Investigación de Medios ha demostrado ese punto. Por ejemplo, mientras más gente mira televisión, menos comprometidos están con las virtudes tradicionales como la honestidad, la confianza y la imparcialidad, y más indulgentes son con sus actitudes hacia los temas relacionados con la moralidad sexual, como el sexo fuera del matrimonio, el aborto y la homosexualidad. Aunque los porcentajes de dos grupos de personas televidentes ligeros y pesados que dicen creer en Dios son casi iguales, 85 a 88%, cuanto más se ve la televisión, más difícil es para la persona valorar a los religiosos. Se puede concluir generalmente que la televisión predispone a las personas al relativismo moral. La televisión ha sido una realidad aparte de la vida cotidiana desde los años 50. La serie de televisión y las películas no solo logran un efecto similar al moldear los valores de las personas, sino que los programas de entrevistas, las comedias de situación, sitcoms,
E incluso los documentales también inculcan discretamente a sus audiencias con todo tipo de ideas distorsionadas a través de la repetición continua todos los días. Tome programas de entrevistas, por ejemplo. Los estudios de televisión están especialmente interesados en invitar a huéspedes cuyas opiniones o comportamientos contradigan los valores tradicionales o cuyas vidas están llenas de conflictos, o invitar a expertos a discutir algunos temas controversiales de moralidad. Se alienta a los invitados a que revelen valientemente los problemas profundos o complejos en sus vidas personales. El anfitrión, los expertos o el público en la escena ofrecen diferentes opciones como soluciones a los problemas. Para asegurar la popularidad del programa, generalmente no se hace un juicio moral. De esta manera, muchos programas se convierten en un lugar para mostrar comportamientos y perspectivas corruptas y distorsionadas. Las personas gradualmente han llegado a un acuerdo en que los valores que solían defender no se aplican en algunas circunstancias especiales, lo que de hecho niega la existencia de principios universales. Muchos programas de televisión en horario estelar están llenos de contenido despreciable y desagradable que es difícil de ver. Algunos anfitriones del programa, incluidas las anfitrionas, se enorgullecen de jurar. Un gran número de programas adoctrinan a las personas con gustos vulgares y contenido anticultura o antitradición a través del entretenimiento, mientras que el público está en un estado de relajación. A medida que pasa el tiempo, las personas no se sienten alarmadas en absoluto e incluso llegan a reconocer y apreciar este material, erosionando así su pensamiento moral. Las comedias de situación se utilizan para normalizar valores y comportamientos desviados que en realidad rara vez se ven en la vida cotidiana de las personas, emitiéndolos repetidamente en la televisión. Ben Shapiro hizo un ejemplo de una escena del episodio llamado The One in the Birth, que apareció en la popular serie de comedia estadounidense Friends. La ex esposa lesbiana de Ross, Carol, está teniendo su bebé. Ross está comprensiblemente preocupado porque su hijo crecerá en una familia lesbiana. Mientras Ross se siente perturbado, Phoebe le dice: cuando estaba creciendo, sabes que mi padre se fue y mi madre murió y mi padrastro fue a la cárcel. Así que apenas tuve suficientes piezas de padres para hacer uno completo. Y aquí está este pequeño bebé que tiene como 3 padres enteros que se preocupan tanto por ellos que están peleando por quien más lo ama. Y ni siquiera ha nacido todavía, es solo que el bebé es el más afortunado del mundo. Ross inmediatamente se siente aliviado y tranquilizado por su perspectiva. Como escribe Shapiro, el episodio describe a las lesbianas embarazadas y familias con 3 padres no solo como normales, sino también admirables. La medicina moderna ha descubierto que los cerebros humanos consisten en 5 tipos diferentes de ondas cerebrales. 2 de ellas son las ondas cerebrales que se encuentran en el estado de conciencia de vigilia, las ondas alfa y las ondas beta. Cuando las personas están ocupadas trabajando, sus ondas cerebrales dominantes son ondas beta, exhiben una capacidad mejorada de analizar y tienden a usar el pensamiento lógico. Una persona que tiene un debate exhibirá predominantemente las ondas cerebrales beta. En otras palabras, las personas en el estado donde las ondas beta son dominantes están más alertas y menos crédulas. Sin embargo, cuando las personas están relajadas y las ondas alfa dominan, sus emociones toman la iniciativa y su capacidad analítica se debilita. Cuando las personas miran televisión, no están preparadas para pensar seriamente, sino que están relajadas e impresionables bajo tales circunstancias. Las investigaciones muestran que cerca de 2/3 de la programación de medios, incluidos los programas para niños, contienen escenas de violencia. El contenido sexual engañoso también está presente en todos los programas de televisión y películas. Después de las clases de educación sexual en las escuelas, los jóvenes mencionan a los medios de comunicación como la segunda fuente más importante para aprender sobre la actividad sexual. Una gran cantidad de investigaciones muestran claramente que el contenido violento en los medios de comunicación insensibiliza a los jóvenes a la violencia y aumenta sus posibilidades de cometer actos violentos más adelante en la vida. Los medios de comunicación han tenido una muy mala influencia en la juventud, aumentando la tendencia a la violencia, la actividad sexual de menores y el embarazo adolescente. Las niñas que a menudo ven programas que contienen descripciones de actividad sexual tienen el doble de probabilidades de quedar embarazadas dentro de 3 años en comparación con las niñas que rara vez ven estos programas. Los programas de medios también aumentan el riesgo de agresión sexual y participación en conductas peligrosas. Un diluvio de contenido pornográfico y sexual ataca directamente los valores sociales y la tradición.
Como señaló un erudito, los medios de comunicación son tan convincentes y están tan llenos de sexo que es difícil para cualquier niño, incluso un crítico, resistirse. Pienso que los medios de comunicación como nuestros verdaderos educadores sexuales. Debido a la influencia de los medios de comunicación, el sexo fuera del matrimonio, el adulterio y otras conductas se han dado por sentado como parte de un estilo de vida normal. Siempre que todas las partes lo deseen, no hay nada de malo en eso. En el libro Primetime Propaganda, Shapiro resumió casi un centenar de influyentes series de televisión estadounidenses. Descubrió que a medida que avanzaba el tiempo, estos programas abarcan el rango de aceptar el liberalismo, promover el ateísmo y disminuir la fe, promover el sexo y la violencia, promover el feminismo, aceptar la homosexualidad y los transexuales, rechazar la moral, rechazar las relaciones tradicionales entre marido y mujer o padres o hijos, promoviendo fuertemente los puntos de vista izquierdistas y estableciendo antihéroes despiadados sin simpatía como los protagonistas. Su evolución es un proceso de continua decadencia en los valores morales. Este tipo de estilo de vida antitradicional ha tenido una gran influencia sobre la mentalidad del público en general, en particular los jóvenes. Muchos de los llamados programas musicales de televisión promueven sin reservas el porno suave y hasta el comportamiento sexual perverso entre el público joven. Desde que se implementó el sistema de clasificación de películas, muchas películas pornográficas pueden venderse siempre que estén rotuladas con una calificación de X. A medida que se desarrollaba la tecnología, estos programas indecentes pasaban del consumo subterráneo al consumo general y podían obtenerse fácilmente en tiendas de alquiler de películas a través de canales de televisión de pago y en hoteles. Los programas de televisión comienzan a contaminar a las personas a edades muy tempranas. Los dibujos animados presentan personajes feos o grandes cantidades de violencia. Otros programas para niños están llenos de temas ocultos de progresismo y liberalismo, como la enseñanza de la homosexualidad bajo el nombre de diversidad cultural. Usan frases como «solo hay una persona en este mundo como tú», para fomentar la autoestima no ganada y el concepto de aceptar a todas las personas independientemente de sus comportamientos morales. Ciertamente, pocos productores de Hollywood tenían algún tipo de agenda formal para inculcar a sus audiencias con ideologías corruptas, pero cuando los propios productores del programa están de acuerdo con los conceptos de progresismo y liberalismo, entonces estas ideologías corruptas terminarán inevitablemente en los programas. El plan real es diabólico y los trabajadores de los medios que se alejan demasiado de lo divino se convierten en peones del mal. Los medios de comunicación, un campo de batalla clave en una guerra total. La filosofía comunista de la lucha no escatima medios ni respeta la línea moral para alcanzar sus objetivos políticos. En la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, el candidato Donald Trump se opuso a la corrección política y declaró su defensa de las medidas para cambiar a Estados Unidos de la extrema izquierda a la derecha, un retorno a los valores tradicionales, al Estado de Derecho, los recortes de impuestos para revitalizar la economía, una revolución de la reverencia y la humildad de la gente hacia Dios y así sucesivamente. Su franqueza lanzó a los liberales al pánico. Armados con los principales medios de comunicación, atacaron con un asalto total contra Trump. Durante la campaña presidencial, los medios de izquierda utilizaron varios métodos para demonizar y denigrar a Trump voluntariamente, mientras que se negaron a sus partidarios, que fueron descritos como racistas, sexistas, xenófobos, antimigrantes y blancos sin educación. Es decir, los medios intentaron influir en los resultados de la elección manipulando a la opinión pública. Aparte de una pequeña cantidad de medios de comunicación, casi el 95% de los medios predijeron repetidamente que Trump definitivamente perdería. Contra todas las expectativas, Trump derrotó a su rival y fue elegido como el 45º presidente de los Estados Unidos. En circunstancias normales, sin importar qué tan feroz pueda ser la campaña, los diferentes partidos y grupos deben regresar a la operación normal una vez que finalice la elección. Más importante aún, los medios de comunicación deben defender el principio de imparcialidad, anteponer los intereses nacionales y mantener el principio de neutralidad de los medios. Sin embargo, después de las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos, hemos visto que los medios de comunicación han continuado su frenesí de campaña incluso a riesgo de su imagen pública.
La mayoría de los medios de comunicación ignoraron deliberadamente los logros de la administración Trump, como el alza en el mercado de valores a niveles récord, los logros diplomáticos estadounidenses y casi total erradicación del Estado Islámico ISIS, con la tasa de desempleo alcanzando un mínimo de 18 años en los Estados Unidos. La economía estadounidense está disfrutando de un resurgimiento. Además, los medios de comunicación están haciendo todo lo posible para impedir que la administración de Trump realice acusaciones sin fundamento. Por ejemplo, los medios de comunicación suscitaron una teoría de conspiración de colusión entre Trump y Rusia, pero una investigación especial no ha encontrado ninguna evidencia para apoyar esto. Un informe del Congreso ha declarado sin ambigüedad que no hubo colusión entre Trump y Rusia. Para atacar a Trump, los medios de comunicación también generaron muchas noticias falsas. En diciembre del 2017, un gigante de noticias de televisión tuvo que suspender a 2 periodistas de alto rango durante 4 semanas sin remuneración y redactar su trabajo porque habían inventado informes falsos de que Trump había ordenado a Michael Flynn que se pusiera en contacto con Rusia. Finalmente, los 2 periodistas se vieron obligados a abandonar la estación de televisión. Este equipo en particular había logrado logros sobresalientes, ganando 4 premios Peabody y 17 premios Emmy, pero las noticias falsas les trajeron vergüenza y desgracia. Cuando el presidente Trump condenó a la infame pandilla MS-13, especialmente a los miembros que habían ingresado a los Estados Unidos como inmigrantes ilegales, dijo: "No son personas, estos son animales y tenemos que ser muy duros". Sin embargo, los principales medios de comunicación de Estados Unidos inmediatamente lo sacaron de contexto, afirmando que Trump dijo que los inmigrantes ilegales eran animales. En julio del 2018, una foto de una niña hondureña llorando se difundió ampliamente en los medios de comunicación y en Internet. Esta niña y su madre fueron detenidas por la patrulla fronteriza cuando intentaban colarse en los Estados Unidos. Los medios de comunicación afirmaron que la niña fue separada por la fuerza de su madre y aprovechó esta oportunidad para criticar las políticas fronterizas de Trump y la postura de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Más tarde, la revista Time combinó la foto de la niña con una foto de Trump en la portada de la revista, agregando el título "Bienvenido a América" para ridiculizar a Trump. Sin embargo, el padre de la niña más tarde le dijo a los medios de comunicación que los funcionarios de la frontera no la habían separado de su madre. Según los estudios realizados por el Centro de Investigación de Medios, Trump fue el foco principal de las noticias de la tarde transmitidas por las 3 principales redes de medios de los Estados Unidos en los últimos 2 años, ocupando 1/3 del tiempo total utilizado por las noticias de la noche. En 2017, el 90% de la cobertura dada a Trump fue negativa, mientras que la cobertura positiva fue solo de un 10%. En el 2018, la cobertura negativa alcanzó el 91%. El informe concluyó, sin lugar a dudas, ningún presidente ha estado nunca en el extremo receptor de una cobertura tan hostil durante un periodo de tiempo tan prolongado como lo ha hecho Trump. Sin embargo, el público estadounidense se está haciendo más consciente de las noticias falsas. De una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth en abril del 2018, el porcentaje de estadounidenses que consideraron que los principales medios de comunicación informaban noticias falsas aumentó del 63% en el último año al 77%. En 2016, una encuesta de Gallup encontró que la confianza de Estados Unidos en los medios de comunicación se había hundido a un nuevo mínimo, con solo el 32% de las personas que tienen una gran cantidad o una buena cantidad de confianza en los medios de comunicación, 8 puntos porcentuales menos que el año anterior. Como era de esperar, el propietario de una gran compañía de medios lamentó que las noticias falsas son el cáncer de nuestro tiempo. A juzgar por los resultados de la elección de Estados Unidos, la mitad de los estadounidenses apoyan a Trump, pero la actitud adoptada por los medios de comunicación es literalmente unilateral. Bajo estas circunstancias anormales, Trump es atacado y demonizado porque aboga firmemente por la restauración de la tradición y sus ideales no pueden coexistir con la ideología antipromocional de la izquierda. Si los ataques de los medios de comunicación a Trump pueden hacer que el público pierda su confianza en él, esto logrará su objetivo subyacente, evitar que la sociedad vuelva a la tradición. Sin embargo, lo más preocupante es que muchos medios de comunicación se han convertido en catalizadores para magnificar la retórica radical, provocando la animosidad y el odio y polarizando a la población, ampliando aún más las grietas en la sociedad. La ética básica ha sido descartada y las consecuencias se ignoran hasta el punto de que destruirse a uno mismo para provocar la desaparición de un oponente se ha vuelto aceptable.
El país ha sido empujado a un estado de extremo caos y peligro. Devolviendo la responsabilidad a los medios, si decimos que el espectro del comunismo solo se había infiltrado y controlado parcialmente en varias áreas del mundo durante el siglo pasado, hoy el espectro ya está gobernando nuestro mundo. Todos los aspectos del mundo humano ya están sujetos a la corrupción. La inmensa influencia de los medios de comunicación sobre la humanidad se ha utilizado eficazmente para lavar el cerebro, engañar y corromper la moral humana, haciendo que las personas se desvíen inconscientemente de la tradición. En los países occidentales, muchos establecimientos de medios liberales se han convertido en herramientas para ocultar la verdad y engañar a la gente. Muchos han abandonado la ética profesional básica y en cambio recurren a todo tipo de ataques, abusos y calumnias sin escrúpulos, independientemente del impacto que tengan para su reputación o para la sociedad. El espectro ha tenido éxito porque ha explotado las fallas humanas, la búsqueda de la fama y la ganancia, la ignorancia, la pereza, el egoísmo, la simpatía mal aplicada, la competitividad y cosas por el estilo. Algunos periodistas se rebelan a sí mismos contra los valores tradicionales bajo la fachada de saber la verdad. Algunos se ajustan a la demanda pública, ya degradada moralmente para obtener vistas. Algunos se ajustan a los estándares reducidos por el bien de sus carreras. Algunos fabrican noticias falsas de celos y hostilidad. Algunos creen noticias falsas debidos a que su ignorancia y su pereza no les permiten ver más allá. Algunos explotan la bondad y la simpatía de otros al defender la justicia social y por lo tanto inclinan a toda la sociedad hacia la izquierda, recurriendo a tácticas sin escrúpulos para alcanzar sus objetivos políticos y económicos. La misión de los medios de comunicación es elevada. Se supone que es la línea de vida mediante la cual las personas obtienen su información sobre eventos públicos y también es una fuerza importante para mantener el desarrollo saludable de la sociedad y de una democracia sana. La objetividad y la imparcialidad son los requisitos éticos básicos de los medios de comunicación y son claves para la confianza que las personas depositan en ellos. Pero en los medios de comunicación de hoy reina el caos que afecta gravemente la confianza que la gente tiene en ellos. Reclamar la misión de los medios de comunicación y restablecer la gloria de la profesión de noticias es la noble responsabilidad de las personas empleadas en este campo. Restaurar la misión de los medios significa que los medios deben buscar la verdad. La cobertura de la verdad por parte de los medios de comunicación debe ser completa y provenir de un lugar de sinceridad. Al informar sobre fenómenos sociales, muchos medios de comunicación presentan realidades parciales que a menudo son engañosas y pueden hacer más daño que mentiras descaradas. Parte de la misión de los medios es promover la compasión. La compasión de los medios de comunicación no es un abuso de simpatía ni una corrección política. Su objetivo debe ser el bienestar a largo plazo de la humanidad. La salida para la humanidad no es obtener un beneficio económico a corto plazo, no caer en una utopía comunista inventada, sino seguir el camino tradicional establecido por lo divino, elevar los estándares morales y regresar al lugar original de uno, el verdadero y maravilloso origen de la vida misma. Los medios son buenos si pueden ayudar a la sociedad a valorar y defender la moralidad, ya que el bien y el mal están presentes en la sociedad humana. Es responsabilidad de los medios difundir la verdad, ensalzar la virtud y exponer y restringir el mal. Al regresar a su misión, los medios de comunicación deben prestar más atención a los principales eventos que afectan el futuro de la humanidad. El siglo pasado fue testigo de una gran confrontación entre el mundo libre y el campo comunista. Si bien parecía ser una confrontación ideológica, de hecho era una lucha de vida o muerte entre la justicia y el mal, porque el comunismo está arruinando la moral que mantiene unidas a las civilizaciones de la humanidad. Sin embargo, tras el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este, su fantasma persiste invicto. En China, un país de cultura antigua, el Partido Comunista ha perseguido desde 1999 la práctica espiritual de Falun Gong, que defiende los principios universalidades de veracidad, compasión y tolerancia. Esta persecución ha afectado a millones de personas en toda la extensión del país más poblado del mundo. Ha durado casi 2 décadas y se está cometiendo a un grado de brutalidad que es difícil de igualar. Es la mayor persecución de fe en la historia contemporánea. La persecución de Falun Gong es una persecución contra los valores fundamentales de la civilización humana y un asalto monstruoso a la libertad de creencias. Sin embargo, su cobertura por los medios occidentales ha sido desproporcionadamente débil cuando se coloca al lado de la magnitud y la gravedad de los eventos reales que tienen lugar.
La mayoría de los medios de comunicación principales han sido influenciados por la influencia política del Partido Comunista Chino y han ejercido la autocensura o han guardado silencio sobre este asunto de gran preocupación. Algunos incluso han sido cómplices en ayudar al partido a difundir su engaño. Al mismo tiempo, ha surgido una tendencia que se opone al comunismo y aboga por un retorno a la tradición. En China, más de 300 millones de personas se han retirado del Partido Comunista y sus organizaciones afiliadas en el movimiento Tuidang renunciar al partido. Sin embargo, un fenómeno tan importante que tiene tanta importancia para el futuro de China y el mundo, rara vez se menciona en los medios de comunicación occidentales. Hoy, mientras el mundo experimenta grandes cambios, la verdad y los valores tradicionales son más importantes que nunca. El mundo necesita medios que puedan distinguir entre el bien y el mal, realizar buenas acciones para mantener la moral pública, trascender los intereses de individuos, empresas y partidos políticos para presentar el mundo real ante la gente. Es el deber de todo profesional de los medios. Hoy, cuando se enfrenta al declive moral en la profesión de los medios, es imperativo que los lectores y las audiencias hagan una distinción consciente entre el bien y el mal y examinen racionalmente la información producida por los medios. Las personas deben juzgar los asuntos de acuerdo con la tradición moral, considerar los fenómenos sociales a través de la lente de los valores universales y, al hacerlo, presionar a los medios para que cumplan su misión histórica. Esta es también la clave para que la humanidad evite la influencia del espectro comunista y se encuentre camino hacia un futuro mejor. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Para mí ha sido un placer hacer este programa, estar con ustedes. La verdad es que para mí este material que le he preparado es claro como el agua y es el fiel reflejo de lo que está pasando en muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana, mientras prendemos el televisor, mientras vamos a un kiosco en la esquina y vemos las noticias que están puestas justamente en los periódicos y en los diarios. Cuando prendemos una radio nos damos cuenta que está todo controlado, que está todo este espectro, y lo que no es controlado es seguido como una moda por gente incauta, por gente ignorante que realmente no sabe lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto es el principio del totalitarismo, es la pérdida de nuestras libertades, y la verdad es que es necesario retomar el camino hacia el bien común y seguir distinguiendo, no perder la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. De eso se trata este canal. Compartan, como siempre, esta interesante información, denle like, nos pueden apoyar para seguir existiendo debido a la fuerte censura que ustedes saben que hay. En la descripción de los videos están todas las maneras de apoyar efectivamente al canal, ya que la mayoría de nuestros videos están siendo desmonetizados por YouTube. Y la única manera que tenemos ahora para poder seguir con este programa es apelar a su conciencia, apelar a que nos den un respiro para seguir existiendo. Esto ha sido Contracultura, queridos amigos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.